Habían pasado ya varios días desde que Kiko y doña Florinda desaparecieron sin dejar rastro. La vecindad, aunque solía estar llena de alboroto y gritos, se había vuelto extrañamente silenciosa. El chavo pasaba la mayoría del tiempo encerrado en el departamento 8, sumido en una especie de trance. Su cuerpo comenzaba a temblar a ratos, su respiración se volvía agitada y sus pensamientos eran un caos. La abstinencia había comenzado. Sus manos temblaban. Su estómago volvía a doler, pero esta vez no era por hambre. Era por ansiedad, por necesidad. Había probado algo que lo había marcado para siempre, y ahora sentía que no podía vivir sin ello. Carne humana. Mientras tanto, en el otro extremo de la vecindad, algo importante ocurría. El profesor Girafales había llegado con su acostumbrada flor y su voz educada, dispuesto a visitar a doña Florinda. Pero al tocar la puerta, no obtuvo respuesta. Volvió a tocar. Nadie. Empujó la puerta suavemente. Cerrada. Insistió. Llamó. Silencio. Extrañado, fue con don Ramón, y luego con doña Clotilde, preguntándoles si sabían algo. Pero nadie había visto a doña Florinda en días. Fue entonces cuando las sospechas comenzaron. Cuando el señor Barriga llegó a cobrar la renta, el profesor Girafales le informó de la situación, y todos comenzaron una especie de investigación improvisada. Tocaron puertas, preguntaron en tiendas cercanas, fueron a la delegación. Nada. Nadie sabía dónde estaban Kiko ni doña Florinda. La vecindad entera comenzaba a inquietarse. En medio de todo esto, la Chilindrina no podía dejar de pensar en aquella vez en que el chavo saltó sobre ella, con esa mirada perdida. Aunque había intentado convencerse de que solo fue un mal momento, una confusión. Algo en su interior no se sentía tranquila. Pero también sentía pena por su amigo. Así que un día, mientras el chavo se sentaba en el segundo patio, cabizbajo, abrazando sus piernas y con la mirada vacía, ella se acercó. Chavo. ¿Puedo hablar contigo? Él no respondió, pero tampoco la rechazó. Quería preguntarte algo. ¿Qué pasó ese día? ¿Cuándo? Cuando me saltaste encima. El chavo bajó aún más la cabeza. Tardó en responder. Pero lo hizo, con una voz baja y temblorosa. No era yo. Estaba viendo cosas. No sabía que eras tú. La Chilindrina frunció el ceño. Se acercó más. Lo abrazó con cuidado. Ay, chavo. Perdóname por no haber entendido. Yo. Me asusté. Ese abrazo fue cálido. Humano. Familiar. Pero para el chavo, significó tentación. Su nariz se llenó del aroma del cabello de la Chilindrina. Su corazón latía más rápido. Su mandíbula se tensó. Sus uñas se clavaban en sus propias piernas. El impulso volvía. El deseo regresaba. Pero no podía. No con ella. No ahora. Gracias, Chilindrina. Pero por favor. Vete. Dijo él, con la voz entrecortada. Ella lo miró con confusión. ¿Estás bien? El chavo negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No sé cuánto más. Voy a soportar. La Chilindrina se alejó lentamente, preocupada. Algo dentro de ella le decía que ese no era el mismo chavo de antes. Y en el fondo, él también lo sabía. Porque la abstinencia no desaparecería por sí sola. Y tarde o temprano, alguien más tendría que desaparecer. Después de eso, fueron apenas 2 días. Solo 2 días desde que el chavo se prometió a sí mismo resistir. Desde que sintió el calor del abrazo de la Chilindrina. Desde que pensó que aún había algo humano en él. Pero ya no podía más. La ansiedad lo estaba consumiendo. Las alucinaciones regresaban. Por las noches veía sombras en su cuarto, sus propias manos parecían temblar con un impulso asesino. El dolor en su estómago era cada vez más fuerte, como si lo estuvieran devorando desde adentro. Así que, cuando salió del departamento 8 esa tarde, no fue por aire fresco. Fue por carne. El patio estaba tranquilo. Ni el profesor Girafales ni el señor Barriga estaban ese día. Y entonces, apareció ella. Doña Clotilde. Chavito. Llamó con su voz quebrada, desde la entrada de su casa. Ven, necesito que me hagas un mandado, hijo. El chavo se giró. La miró. Y algo en su mirada cambió. Ya no era el niño inocente de antes. Sus ojos estaban vacíos. Su boca comenzaba a salivar.
Se acercó lentamente. Muy lentamente. Y cuando estuvo frente a ella, la empujó con fuerza. Doña Clotilde cayó dentro de su propio departamento, golpeándose la espalda contra el suelo. Antes de que pudiera levantarse o entender lo que pasaba, el chavo ya había cerrado la puerta y saltado sobre ella. ¿Qué haces, niño loco?, alcanzó a decir, antes de que el chavo le arrancara un pedazo del cuello con los dientes. El grito que quiso emitir quedó atrapado en su garganta. El daño fue tan brutal, que ya no pudo hablar más. Pero aún vivía. Y el chavo no se detuvo. Con manos temblorosas por la excitación, fue desgarrando, masticando, arrancando. Los ojos de doña Clotilde se llenaron de lágrimas. Estaba consciente. Estaba viva. Sentía cada desgarrón, cada mordida. Pasaron horas. Horas en las que su cuerpo fue reducido a una masa irreconocible de carne y sangre. Y el chavo, finalmente, se detuvo. Su rostro estaba cubierto de sangre seca. Su ropa, manchada. Sus ojos, cerrados, como si hubiera alcanzado una paz momentánea. Pero entonces, escuchó algo. El portón de la vecindad se abría. Alguien había llegado. El chavo entró en pánico. Sin perder tiempo, salió del departamento de doña Clotilde, asegurándose de cerrar la puerta tras de sí. A paso rápido y sin mirar a nadie, regresó a su departamento 8, cerró con seguro y se sentó en el suelo, jadeando. Estaba saciado. Su adicción, por ahora, había sido calmada. Pero sabía que no era el final. Sabía que vendrían más preguntas. Sabía que lo buscarían. Y peor aún, sabía que volvería a tener hambre. Después de eso, pasaron solo unos minutos desde que el chavo regresó a su departamento con el estómago lleno y la conciencia entumecida por el horror que acababa de cometer. El portón se cerró, y los pasos que resonaban por el patio eran conocidos. Era el señor Barriga. Había llegado temprano esa tarde con un propósito diferente. No era día de cobros, sino de preocupación. Tras enterarse de la desaparición de doña Florinda y Kiko, quiso reunirse con don Ramón y doña Clotilde para hablar con seriedad. Golpeó la puerta del departamento 72. Don Ramón. Abra, soy yo. Don Ramón, somnoliento y algo molesto por ser despertado de su siesta, abrió la puerta rascándose la cabeza. ¿Eh? ¿Otra vez la renta? Ya le dije que... No, no es eso. Necesitamos hablar. Es sobre doña Florinda y Kiko. Interrumpió el señor Barriga con voz seria. Los ojos de don Ramón se abrieron un poco más al notar el tono grave. ¿Encontraron algo? No lo sabemos aún. Pero ahora también estoy preocupado por todos ustedes. Dijo el señor Barriga, mirando de reojo al departamento 71. Ambos caminaron hacia la puerta de la bruja del 71 y comenzaron a tocar. Doña Clotilde. Soy yo, don Ramón. Abra, por favor. Añadió el señor Barriga. Pero no hubo respuesta. Esperaron unos segundos más, pero nada. Solo un silencio espeso, que parecía colgarse del aire como una nube de mal presagio. Voy a entrar. Dijo don Ramón con un hilo de voz, empujando la puerta que, sorprendentemente, no estaba cerrada con llave. Y fue ahí cuando la pesadilla comenzó. El olor fue lo primero que los golpeó. Un hedor ácido, podrido, inhumano. Don Ramón avanzó primero, con el rostro cada vez más pálido. Y entonces la vio. El cadáver de doña Clotilde. O lo que quedaba de él. Era irreconocible. Su cuerpo había sido devorado en múltiples partes. Restos de carne colgaban de los huesos. Había sangre seca en las paredes. Era una escena sacada del infierno. Don Ramón retrocedió en silencio, los ojos abiertos como platos, el cuerpo temblando. ¿Qué clase de psicópata pudo hacer esto? Balbuceó. Detrás de él, el señor Barriga vomitó, cayendo de rodillas, con la cara desencajada por el horror. Horas después, la vecindad estaba llena de patrullas y policías. La investigación había comenzado. Primero habían desaparecido doña Florinda y Kiko. Ahora, doña Clotilde había sido brutalmente asesinada. Las preguntas llovían. Los nervios estaban a flor de piel. La policía no encontró huellas claras. No había testigos. No había señales de forzamiento. Pero una cosa era segura. El asesino podría seguir cerca. Muy cerca. Tengan mucho cuidado. Advirtió uno de los agentes a don Ramón.
Si vive con su hija, no la deje sola. Hay un asesino suelto y podría volver. ¿Y usted?, le dijo otro al señor Barriga. Refuerce la seguridad. Esta vecindad no es segura para nadie ahora mismo. El ambiente estaba cargado. La tensión se respiraba en cada rincón. Y mientras tanto, el chavo observaba todo desde las sombras del patio. Fingía tristeza. Bajaba la mirada, se secaba los ojos como si llorara. Los policías lo miraban como a un niño indefenso. Nadie sospechaba nada. La Chilindrina, con el rostro marcado por el miedo y la tristeza, se acercó a él. «Chavito», murmuró, abrazándolo con fuerza. «Tengo miedo». Y el chavo, con sus brazos delgados, la abrazó de vuelta. La contuvo. La calmó. La reconfortó. Después de todo, por ahora, su adicción estaba satisfecha. Pero en lo más profundo de su mente, la oscuridad aún latía. Y sabía que eventualmente, volvería a tener hambre. Después de eso, los días pasaban en la vecindad, y aunque la tristeza aún pesaba por las desapariciones y la espantosa muerte de doña Clotilde, un rayo de aparente esperanza llegó para dar un respiro a los vecinos que quedaban. Primero apareció Jaimito el cartero. Un hombre mayor, bonachón y algo torpe, que buscaba un lugar tranquilo para vivir, pues siempre decía que quería evitar la fatiga. Se instaló en el departamento 23, el que quedaba en lo alto de las escaleras del patio. Fue bien recibido por todos, especialmente por don Ramón, la Chilindrina y, sorprendentemente, por el chavo. Él incluso se ofrecía a ayudarlo a repartir cartas cuando Jaimito se sentía cansado. Lo hacía con entusiasmo, con una sonrisa fingida. Pero también con una mirada oculta, que Jaimito nunca notó. Poco después, llegaron nuevas caras al segundo patio. Gloria y su sobrina Patty. Ambas también buscaban un nuevo comienzo lejos de tragedias. Gloria, amable y de hablar dulce, se ganó rápido el afecto de don Ramón, quien se peinaba y perfumaba cada vez que ella pasaba. Y Patty, con su ternura e inocencia, robó el corazón del chavo en un instante. Desde ese momento, el chavo buscaba cualquier excusa para estar cerca de ella. La observaba desde lejos, a veces demasiado fijamente. Le ofrecía dulces, la acompañaba al mercado, y se quedaba en silencio cuando ella le sonreía. La Chilindrina lo notó. Y aunque no decía nada, el dolor y los celos le quemaban por dentro. Pero lo que nadie notó, ni siquiera el propio chavo al principio, fue que la abstinencia regresaba. El hambre. La adicción. La necesidad. Cada noche, mientras todos dormían, el chavo se revolvía en su cama, sudando frío. Su estómago rugía, pero no por hambre común. Era algo más profundo, más animal. Más insaciable. Se aferraba a su colchón, se mordía las manos, intentaba no pensar en sangre. En carne. Pero cada día que pasaba, su mirada se volvía más vidriosa. Más perdida. Y entonces, una noche, sentado en su cama del departamento 8, temblando y con los ojos rojos, lo pensó. Necesito comer otra vez. Susurró entre dientes. Sus ojos recorrieron mentalmente los rostros de los nuevos vecinos. Jaimito. Gloria. Patty. Y un nudo de duda apareció. Patty. No podía. Gloria. Tampoco, eso enojaría a don Ramón. Y lo haría sospechar. Entonces Jaimito. El chavo apretó los dientes. Sabía que tendría que decidir pronto. Sabía que si no lo hacía, su cuerpo lo haría por él. Y esa noche, antes de dormir, una sonrisa inquietante se dibujó en su rostro. La abstinencia terminaría. Pronto. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.